Capítulo 4. Eliminar tu resistencia. En vez de dejar que el fluir de la vida nos lleve a donde deseamos ir, la mayoría empleamos mucho tiempo en nadar contracorriente. Creemos que, para conseguir lo que queremos, tenemos que afanarnos y luchar contra las aguas que nos arrastran. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si en realidad pudiéramos servirnos del fluir natural de la vida para que nos ayudara a tener lo que ansiamos? Sin duda ya habrás experimentado qué es estar en un estado de fluir. Piensa en un día en que todo haya ido a la perfección. Parecía simplemente que estuvieras en el lugar adecuado, en el momento preciso y haciendo lo que correspondía. Ahora piensa en un día típico. ¿Cuál prefieres? El mayor obstáculo para seguir en el flujo todo el día y todos los días es oponerse a lo que es. Una buena noticia: puedes soltar la resistencia como lo puedes hacer con cualquier otro sentimiento. La resistencia nos impide avanzar en todos los aspectos de nuestra vida, en especial en los que se trata del crecimiento personal y de la felicidad. Si has escuchado hasta aquí, es porque habrás tenido experiencia en liberar muchos tipos de sentimientos. Lo más probable es que hayas observado que en ciertos momentos estás dispuesto a liberar sin ningún tipo de vacilación, mientras que en otros te resulta más fácil apartar el libro y hacer cualquier otra cosa. Es precisamente ese tipo de resistencia la que nos impide perseverar en nuestras buenas intenciones, incluso cuando se refieren a una actividad tan claramente beneficiosa como el trabajo que realizamos en este audiolibro. Es importante señalar que soltar la resistencia no significa que debas dejar que otros te controlen. Puedes seguir defendiendo lo correcto sin ningún tipo de resistencia. Si alguna vez has practicado las artes marciales como el aikido, karate o taekwondo, sabrás que si golpeas a alguien con el puño apretado, te haces daño. Pero si lo relajas un poco, dejándolo sin que oponga resistencia, tienes mucho más poder y mucha más fuerza. Quienes practican las artes marciales saben que cuando el contrario te ataca, si tú no resistes, puedes emplear esa energía en su contra. Lo mismo ocurre cada vez que sueltas el sentimiento de resistencia. Tienes más fuerza con menos esfuerzo y más aguante y capacidad de recuperación emocionales. ¿Qué es la resistencia? ¿Alguna vez has empezado un trabajo con una exaltación fanática y en un momento determinado has perdido el entusiasmo? Eso es la resistencia. La resistencia es completamente insidiosa. Es una de las cosas que más nos impiden tener, hacer y ser lo que queremos en la vida. De hecho, muchas veces resistimos o nos oponemos a cosas que realmente nos gustan y nos interesan. Y el hecho de que alguien nos diga que hagamos algo, seguro que se convierte en el detonador de la resistencia. Esta puede aparecer incluso cuando nos gustaría hacer lo que se nos dice que hagamos. La resistencia puede sabotearse a sí misma y ser contraproducente. Actúa de manera constante porque vivimos en un mar de debería, tengo que, debo y otros imperativos. Siempre que hay un imperativo, surge la resistencia. Cuando te dicen que deberías hacer algo o que tienes que hacer algo, ¿qué sientes en tu interior? Que no. No me digan lo que tengo que hacer. Lo mismo ocurre cuando te dices lo que debes hacer. Si te dices, tienes que arreglar las facturas, ¿qué ocurre?
Seguramente responderías, ¿ah, sí? O te dices, mejor será que no vuelvas a hacer esto, refiriéndote a un hábito que deseas abandonar. Te puedes encontrar con que haces eso mismo y con mayor intensidad o frecuencia. Así es nuestra mente. Simplemente no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Sin embargo, no dejamos de decírnoslo a nosotros mismos y luego nos extrañamos de que no nos divertimos y de que las cosas no se hacen. La primera vez que recuerdo la intervención de la resistencia en mi vida era yo muy pequeño. Se inició un patrón de resistencia cierto día en que me sentía retraído y no quise salir a jugar. Me encantaba ir a jugar con mis amigos de la calle donde vivía, pero aquel día quería estar solo y jugar solo con mis juguetes. Pero eso de que estuviera solo molestaba a mi madre, de modo que ella insistía en que me fuera a jugar con mis amigos. Como esta situación se repitió varias veces consecutivas, pronto se convirtió en un motivo de discusión entre mi madre y yo. Sin darse cuenta, mi madre me había abocado a la resistencia a jugar con mis amigos. Yo solo sentía oposición a sus deberías, pero durante muchos años pensé que no me gustaba jugar con los demás, lo cual sencillamente no era verdad. La resistencia se manifiesta de muchas formas, algunas de ellas muy sutiles. Tal vez olvides cosas que son importantes para ti. O quizás veas que poco a poco te vas alejando de cosas que realmente te son de utilidad. Supongamos, por ejemplo, que haces muy bien lo de la liberación. Disfrutas con ello y que crees que es lo mejor que se ha inventado después del pan ya rebanado. Luego, al cabo de unos días, unas semanas o unos meses, te cuesta convencerte a ti mismo de hacerlo, aunque has tenido la experiencia de primera mano de lo muy útil que te es. ¿Qué ha pasado? Has dado con la resistencia. Lo más probable es que convirtieras la liberación en un debería. En situaciones como esta, el debería crea una fuerza opuesta igual o mayor que la fuerza que ejerces cuando intentas conseguir que algo ocurra. Las siguientes son algunas definiciones de resistencia que podrán ayudarte a reconocerla. La resistencia es como querer avanzar pisando el freno. Siempre que pienses que deberías o que tienes que hacer algo, estás en un estado de resistencia. La resistencia es la oposición a la fuerza, ya sea real o imaginaria. La resistencia es empujar al mundo para que él empuje en sentido contrario. Sentir o pensar no puedo es resistencia. Exige un esfuerzo consciente que se imponga al esfuerzo inconsciente. Es como una costumbre de reprimir los sentimientos. Esta costumbre inconsciente es la resistencia. La resistencia es solo un programa más que hemos fabricado para proteger otros programas. En el capítulo 12 explicaré qué son los programas y cómo nos afectan. La resistencia es cuando nos hemos decidido a hacer o no hacer algo, pero en cualquier caso lo hacemos y es difícil. Para hacer que nos resulte fácil, lo único que tenemos que hacer es decidir hacerlo y hacerlo, o decidir no hacerlo y no hacerlo. Liberar la resistencia. Para liberar la resistencia en cualquier momento que observes que la sientes, puedes emplear el proceso de liberación básico de 3 pasos, que aprendiste en el capítulo 1. Puedes leerte las preguntas tú mismo o hacer que alguien te las repase. Paso 1. Permítete aceptar la resistencia en este momento. Paso 2. Hazte una de las 3 preguntas siguientes.
¿Podría soltar esta resistencia? ¿Podría permitirme sentir resistencia en este momento? ¿Podría aceptar el sentimiento de resistencia? A continuación pregunta, ¿lo haría? ¿Cuándo? Paso 3. Repite los 2 pasos anteriores tantas veces como sean necesarias hasta que te sientas libre. Cuando entiendas realmente que puedes soltar la resistencia, verás que lo haces sin tener que pensarlo en exceso. Como siempre, piensa que sí y no son ambas respuestas aceptables. Muchas veces soltarás aunque digas no. Así pues, responde las preguntas que elijas sin detenerte mucho a pensarlas. No quieras criticar a posteriori ni entrar en un debate interior sobre los beneficios de liberar tu resistencia o las consecuencias de soltarla. Cualquiera que sea tu respuesta, avanza al siguiente paso. Es posible que al principio los resultados sean sutiles. Sin embargo, muy pronto se harán manifiestos, en especial si eres constante. Quizá observes que tienes varias capas de resistencia en relación a un determinado tema, de modo que la liberación completa puede requerir cierto tiempo. Sin embargo, cada capa que sueltes desaparece en tu beneficio. Jane lleva años impartiendo cursos sobre gestión del tiempo en empresas, pero su propia capacidad para dejar las cosas para más tarde sigue, como ella misma dice, viva y coleando. Sin embargo, en vez de castigarse por ese hábito, le resulta mucho más fácil soltar su resistencia que forma parte de ese dejarlo todo para mañana. Se pregunta, ¿podría aceptar lo mucho que me disgusta esta espantosa tarea? Luego, para empezar, escoge pequeños fragmentos de la tarea y observa que va cobrando velocidad. No siempre avanza con coros de ángeles que le canten a la espalda, pero sigue adelante con mayor facilidad. Se desatasca de verdad. Como cualquier otra cosa, soltar la resistencia no va a funcionar a menos que uno realmente lo haga. Jane dice, cuando lo haces, es una técnica perfecta. Después se produce una sensación que te da movimiento y da cambio de perspectiva. Otras 3 formas de eliminar la resistencia. Todos llevamos la resistencia a cuestas, así que podemos buscar en nuestro entorno cosas a las que oponemos resistencia de la que podemos liberarnos. Prueba con lo siguiente. Mira alrededor de la habitación donde te encuentres en este momento y toma cualquier cosa. Concentra tu resistencia en ella y pregúntate, ¿podría sentir cuánta resistencia me fuera posible a este objeto? Luego sigue los 3 pasos básicos de liberación para soltarla. ¿Podría soltarla? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Repite el ejercicio varias veces consecutivas y luego sigue con la que estabas haciendo. Verás que todas las cosas de tu vida te resultan más fáciles y cuanto más sueltes la resistencia. Es un ejercicio magnífico para cuando dispongas de tiempo en el trabajo, mientras te desplazas o siempre que desees sentirte más en flujo y en el ánimo de levántate y anda. Otra forma estupenda de liberar la resistencia es admitir que cuando te opones a tener, ser o hacer algo, probablemente te opongas también a no tenerlo, serlo o hacerlo. Cuando esto ocurra, aplica el siguiente proceso. 1. Piensa en algo que te resistas a hacer. Ahora pregúntate, ¿podría permitirme soltar mi resistencia a hacer X cosa? ¿Lo haría? ¿Cuándo?
2. Después pregúntate lo contrario. ¿Podría permitirme soltar mi resistencia a no hacer X cosa? ¿Lo haría? ¿Cuándo? 3. Va repitiendo las 2 series de preguntas hasta que sientas que la resistencia desaparece. Luego, observa con cuánta mayor facilidad haces eso que habías que hacer. Este mismo proceso sirve para liberar en cosas que te resistes a tener o ser. Basta con que sustituyas las palabras tener o ser por la palabra que usaste hacer. ¿Te preguntas cómo puedes poner en práctica esta técnica en tu vida? Veamos 2 posibilidades. Supongamos que te resistes a no tener dinero, un sentimiento muy común, sin duda. Piensa que probablemente también te resistes a tenerlo. Si no lo hicieras, lo más seguro es que ya tuvieras más que suficiente. O supongamos que te resistes a estar solo, a no tener una relación. Libera en ambos lados de estos temas y observa qué ocurre en tu vida. Creo que te aguarda una gran y agradable sorpresa. Muchas veces, cuando intentamos liberar y no lo conseguimos, sabemos que nos estrellamos contra un muro de resistencia. Si es esto lo que te ocurre, otra forma de abordar el problema es permitirte aferrarte a tu obstinada resistencia. Una vez que te has concedido permiso para hacer lo que ya estás haciendo, en tu interior se creará un espacio suficiente para que lo sueltes. Limítate a preguntarte, ¿podría darme permiso para aferrarme un momento? Ocurre a menudo que es en este punto cuando uno libera de forma espontánea. Pero si la resistencia no se suelta por completo, vuelve a las 3 preguntas de liberación básicas. ¿Podría soltar el aferrarme? ¿Lo haría? ¿Cuándo? Puedes ir alternando varias veces el concederte aferrarte y el permitirte soltar de la forma habitual. Bob se define como una persona que tiene muchos problemas con la resistencia. Él dice: normalmente soy decidido y firme, pero hace un par de días tuve una jornada en que era incapaz de decidir nada. Era como si tuviera el lápiz anclado con un ventilador. Al final, decidí dejar que el lápiz se quedara ahí anclado y la situación se arregló de inmediato. Por lo general, Bob observa que su resistencia desaparece cuando se sumerge en ella o se pregunta: ¿podría permitirme sin más oponer toda la resistencia que estoy oponiendo? La exploración. Entrar en contacto con la resistencia. Durante los cursos del método Sedona, muchas veces realizamos un ejercicio sencillo, pero de mucha fuerza, pensado para que nos ayude a comprender cómo se siente la resistencia en el ámbito físico. Cuanto mejor sepamos conectar con el sentimiento de resistencia, más fácil es soltar. Por lo tanto, te recomiendo que abordes este ejercicio más con el corazón que con la mente. En otras palabras, no intentes encontrar el resultado correcto. No existe. El ejercicio se puede hacer de 2 maneras. En la primera versión, lo hace uno solo. En la segunda, se hace con otros compañeros. A la mayoría de la gente le resulta de gran ayuda para soltar tanto la resistencia como los sentimientos que se ocultan en ella. Explora solo a la resistencia física. Para empezar, coloca las manos ante ti como si fueras a rezar, con las palmas tocándose. Decide arbitrariamente qué mano va a empujar a cuál a resistir. Con la que decidas que va a empujar, empuja suavemente contra la otra que resiste y haz que ésta se mantenga en su posición.
Mientras haces esto, permítete experimentar lo mejor que puedas lo que se siente al resistir. A continuación, suelta la resistencia al empuje sin intentar controlar ni hacer nada en particular con tus manos. Deja simplemente que éstas hagan lo que quieran. Repite el ejercicio varias veces. Alterna la mano que empuja y la que resiste y observa tus sentimientos cuando sueltas. Cuando termines, dedica un rato a reflexionar sobre el ejercicio y al usar el proceso de liberación básico para soltar cualquier pensamiento o sentimientos que surjan. Explorar la resistencia física con un compañero. En esta versión del ejercicio, recuerda que se trata solo de una exploración y no de ver quién es el más fuerte o pueda derribar al otro. Es muy importante no hacer nunca nada que pueda herir emocionalmente a tu compañero. Para empezar, póngase uno enfrente del otro y mírense a los ojos. Deciden quién va a empujar y quién va a resistir. En este ejemplo, vamos a suponer que tu compañero empuja. Luego, extendiendo los dos brazos a los lados, junta las palmas de ambas manos, las tuyas y las de él. Ahora, tu compañero empuja suavemente contra tus manos. Tú limítate a resistir el empuje. Mantén firmes tus dos manos. La presión que se ejerza debe ser lo bastante fuerte para que ambos sientan la resistencia, pero no tanto para que el que resista tema caerse. Mientras tu compañero empuja contra tus manos, permítete contactar con lo que se siente al resistir. Luego suelta la resistencia lo mejor que sepas, sin tratar de controlar ni hacer nada en particular con las manos. Deja simplemente que hagan lo que quieran. A continuación, intercambian los papeles y repite el ejercicio. El que antes empujaba ahora resiste y viceversa. Intercambian los papeles varias veces hasta que los dos tengan una idea clara de lo que se siente al resistir y soltar la resistencia. Durante la realización de este ejercicio, es posible que descubras en ti y en los demás algunos patrones que se relacionan con la resistencia. Ten confianza para compartir tus descubrimientos con tu compañero. Después de terminar el ejercicio, evita iniciar un debate intelectual. Apóyense mutuamente, por turnos, en la liberación de cualquier cosa que se suscite. La liberación por escrito. La hoja de cosas que tengo que hacer. El proceso siguiente está pensado para ayudarte a liberar tu resistencia. Es fácil de usar. Para prepararlo, haz 2 columnas en una página en blanco de tu diario de liberación. La primera columna se llama Cosas que creo que tengo que hacer. La segunda, ¿cuál es ahora mi sentimiento al respecto? Empieza por hacer en la primera columna una lista de todo aquello que pienses que tienes que hacer. Luego, toma cada una de esas cosas o apartados y anota lo que ahora sientes respecto a ella. Puede ser que intervenga más de una emoción. Al hacer esta exploración, comprueba de forma especial la resistencia, además de otros sentimientos que puedan surgir. A continuación, libera por completo cada sentimiento y cualquier resistencia. Una vez que estés plenamente liberado, puedes poner una señal junto a este apartado o tacharlo. Repite los pasos anteriores y sigue liberando lo que ahora sientas, hasta que estés plenamente liberado en este apartado de la primera columna. Acuérdate de liberar también tus sentimientos llamados positivos, para que puedas pasar a estados superiores de energía. El proceso de soltar la resistencia.
Puedes emplear este proceso para empezar a soltar o seguir soltando tu resistencia. Se puede aplicar a un determinado tema que escojas de la hoja de cosas que tengo que hacer anterior, o lo puedas usar simplemente para liberarte de ese tirón interior que todos experimentamos como una resistencia. Puedes leerte las preguntas tú mismo o hacer que alguien que comparte el proceso de liberación te las lea. Por cierto, cuando liberas tú solo, tienes la opción de sustituir el pronombre personal de primera persona, yo, por el de segunda, tú, si con ello el proceso te parece más natural. Para empezar, piensa en algo que creas que deberías hacer, que tienes que hacer o que es importante que hagas. Cualquiera de estas posibilidades. Observa cómo aprietas en tu interior cuando piensas en ello, cómo resistes, cómo empujas. ¿Podrías aceptar este sentimiento de resistencia? ¿Podrías permitir simplemente que estuviera ahí? Luego, ¿podrías soltarlo? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Ahora piensa en la misma cosa o en algo distinto que creas que es muy importante hacer o que alguien te haya dicho que debes hacer. Por ejemplo, adelgazar, dejar de fumar, ganar más dinero, pagar tus facturas o saldar las deudas. Observa que esto inmediatamente genera una resistencia en tu interior. ¿Podrías aceptar ese sentimiento de resistencia? Luego, ¿podrías soltarlo? ¿Lo harías? ¿Cuándo? A continuación, piensa en alguna otra cosa de tu vida a la que te resistas. También solemos resistirnos a cosas que tenemos que hacer de forma repetida, incluso cosas tan sencillas como cepillarnos los dientes, sacar la basura o cortar el césped. Para mucha gente, las labores de mantenimiento que hacemos a menudo, como lavar los platos, son palabras mayores. Siente de verdad qué significa resistir. Acéptalo. Deja que esté allí. Luego, ¿podrías soltarlo? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Busca alguna otra cosa de tu vida a la que te resistas. Hay ciertas sensaciones a las que nos oponemos, como los ruidos muy fuertes o las luces muy intensas, o determinadas inflexiones en la voz de las personas, hasta ciertos olores. Busca alguna de estas cosas a las que opongas resistencia. ¿Podrías aceptar esta resistencia en tu conciencia? ¿Podrías acogerla? Luego, ¿podrías soltarla? ¿Lo harías? ¿Cuándo? También nos resistimos a determinadas personas. Piensa ahora en alguien de tu vida a quien te opongas. Recuerda que resistencia no significa que no te preocupen esas personas. A veces hasta oponemos resistencia a quienes queremos. ¿Piensas en alguien? Puede que sea algún pariente político, algo bastante común, o cualquier otra persona de tu entorno. ¿Podrías permitir esta resistencia en tu conciencia? ¿Podrías aceptarla? Luego, ¿podrías soltarla? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Otra cosa importante a la que nos resistimos son nuestros sentimientos. Muchas veces no queremos sentir lo que sentimos, sobre todo si lo hemos calificado de desagradable. La mayoría de las personas se oponen a determinadas emociones más que a otras, como el miedo o la ira. Y en este momento, ¿sientes que te resistes a determinados sentimientos? ¿Podrías aceptar esta resistencia en tu conciencia? ¿Podrías permitirte resistir un momento? Luego, ¿podrías soltarlo? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Piensa ahora en algo que te resistas a hacer a pesar de que te divierte. Curiosamente, muchos nos resistimos a cosas que nos son beneficiosas, que nos gusta hacer.
sigue habiendo dudas. Por ello puede parecer como si nunca encontráramos tiempo para actividades placenteras. ¿Podrías permitirte sentir esa resistencia? Acéptala en tu conciencia. Luego, ¿podrías soltarla? ¿Lo harías? ¿Cuándo? También nos resistimos a nuestro cuerpo, determinadas sensaciones o su aspecto. Incluso cuando nos encontramos en un peso ideal, como si esto fuera posible en nuestra cultura obsesionada por el peso. A la mayoría nos obsesionan los kilos y nuestro aspecto, y sea cual sea resistimos, aunque tengamos un día estupendo. Así pues, busca algo de tu físico a lo que te resistas, algo de tu cuerpo, sea su aspecto, cómo lo sientes o algo parecido. Limítate a aceptar la resistencia en tu conciencia. ¿Podrías soltarla? ¿Lo harías? ¿Cuándo? Cualquiera de los temas anteriores sería ideal para un análisis más detallado. Emplea este proceso siempre que sientas que opones resistencia o que te gustaría integrarte mejor en el flujo de la vida. Permanecer en la corriente. Si no existiera la resistencia, todos nos liberaríamos enseguida. Por lo tanto, es importante que sigamos liberando constantemente la resistencia para permitir que nuestros sentimientos afloren y se alejen. Mientras sigues escuchando este libro y trabajando en el proceso que en él se expone, acuérdate de liberar la resistencia siempre que te sientas atascado. A continuación tienes 3 consejos importantes para ocuparte de la resistencia y permanecer en la corriente. 1. Pide, no impongas. Ya hemos hablado de lo que ocurre cuando alguien te dice que tienes que hacer algo o que deberías hacer algo. Inmediatamente provoca resistencia. Cuando eres tú quien ordena, tus imperativos también generan resistencia en los demás. Por lo tanto, sé inteligente. Evita provocar una resistencia innecesaria en los demás y para ello, en vez de decirles las cosas, pídeselas. Si adquieres esta costumbre, observarás que obtienes mucha más cooperación. En este sentido, también quisiera recomendarte que te comunicaras contigo mismo de esta misma forma, para conseguir de tu interior más colaboración y menos resistencia. 2. Haz lo que haces y no hagas lo que no haces. Muchas veces pensamos que deberíamos estar haciendo algo distinto de lo que hacemos, o que deberíamos estar haciendo algo que no hacemos. La forma de resolver el dilema es permitirte hacer lo que estés haciendo cuando lo hagas y no hacer lo que no estés haciendo cuando no lo hagas, sin la carga de la dimensión extra del debería. Siempre que te encuentres con el debería, dedica 1 minuto a liberar tu resistencia. Ten en cuenta que esto no significa que debas quedarte estancado en la rutina. En realidad, conseguirás todo lo contrario. A medida que sueltes los debería y las correspondientes resistencias que generan, verás que haces fácilmente lo que estés haciendo sin obsesionarte por lo que no estás haciendo. En ello se incluye cualquier cosa que hayas intentado hacer o dejar de hacer. Saldrás de la rutina que la resistencia ha creado en tu vida. 3. Disminuye la presión. ¿Te parece difícil lo que estás haciendo? Es un signo claro de que te has topado con un muro de tu propia resistencia. Probablemente te estés presionando o sintiendo la presión de otra persona. En el primer caso, toma la decisión consciente de eliminar la presión. El resultado será que probablemente observes que consigues hacer de manera mucho más fácil, más rápida e incluso más eficaz y divertida lo que estés intentando hacer. El siguiente es un hecho interesante. No puedes sentir que otros te presionan.
solo puedes sentir que tú presionas a tu vez. Por consiguiente, si crees que los demás te están presionando, suelta tus sentimientos de querer devolver la presión o resistir la que ellos ejercen. La consecuencia será que observarás que cualquier cosa que hagas se hará con mucha mayor facilidad y gracia. Antes de pasar al capítulo siguiente, analiza cómo la resistencia bloquea las intenciones que escribiste al final del capítulo 1. A medida que sueltes tu resistencia con estos aspectos, empieza a notar la facilidad y la fluidez que siempre están presentes, además de la mayor facilidad y fluidez que se manifiestan cuando sueltas la resistencia.